Bueno, este es un ejercicio típico de análisis matemático que suele aparecer en parciales o en finales y es una función compuesta en derivadas parciales. Vemos que tenemos una función g. La función g depende de dos variables, de la variable s y la variable t. Y a su vez a esta función la podemos igualar a otra que depende de dos variables que a su vez dependen de s y de t. Esas otras dos variables están escritas de forma implícita, es decir, no están escritas acá, sino que aparece directamente su dependencia de s y de t. Ahora voy a escribir de forma más clara acá abajo. ¿Qué dato nos da? Que esta función g entonces la podemos igualar a esta otra función f y que f es una función diferenciable. Lo que nos pide es demostrar que la función g, que es la original que tenemos, satisface esta ecuación donde aparecen las derivadas parciales de g con respecto a s y de g con respecto a t. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es establecer la dependencia entre g y f. F, como les decía, es una función que depende de dos variables. Esas dos variables están aquí escritas, vamos a llamarlas x e y. Entonces f es una función de x y de y, y a su vez a g la podemos igualar con f. G de s y t va a ser igual a la función f que depende de x y de y. Pero vemos que tenemos variables distintas en cada una de estas funciones. Pero bueno, no nos tenemos que preocupar porque justamente acá nos dan la dependencia de las variables de f con respecto a las variables de g. Y entonces sabemos que f es una función de la variable x, que a su vez es una función de s y de t, y también f es una función de la variable y, que a su vez es una función de s y de t. Vamos a escribir entonces estas variables x e y como funciones de s y de t. X va a ser igual a, según lo que nos dice acá, x es igual a s al cuadrado menos t al cuadrado, e y es igual a t al cuadrado menos s al cuadrado. Entonces lo escribimos. Esta entonces es la dependencia que tenemos de cada una de las variables. Bueno, necesitamos encontrar la derivada de g con respecto a s y la derivada de g con respecto a t. Para eso vamos a usar la regla de la cadena. Para encontrar la derivada de g con respecto a s y la derivada de g con respecto a t, vamos a usar la regla de la cadena. ¿Qué nos dice la regla de la cadena? Que la derivada parcial de g con respecto a s va a ser igual a la derivada parcial de g con respecto a x por la derivada parcial de x con respecto a a la variable s, más la derivada parcial de g con respecto a y por la derivada parcial de la función y con respecto a s. Bien, y de la misma manera, la derivada parcial de g con respecto a t va a ser igual a la derivada parcial de g con respecto a x por la derivada parcial de x con respecto a t, más la derivada parcial de g con respecto a y por la derivada parcial de y con respecto a t. Bueno, debemos encontrar cada uno de esos porque lo que necesitamos hallar es la derivada parcial de g con respecto a s y la derivada parcial de g con respecto a t, que es lo que nos propone el enunciado. Bien, para encontrar la derivada parcial de g con respecto a x, que es lo que tenemos aquí escrito, vemos que g lo podemos igualar a la función f, y la función f depende directamente de x y de y. Entonces aquí directamente podemos, y sabemos además que f es una función diferenciable porque lo dice el enunciado. Entonces aquí directamente podemos escribir la derivada parcial de f con respecto a x. Y aquí lo mismo, podemos directamente escribir la derivada parcial de f con respecto a y. Y lo mismo en este lado, tendríamos la derivada parcial de f con respecto a x y la derivada parcial de f
con respecto a y. Bien, ahora necesitamos hallar las derivadas parciales de x con respecto a s, de y con respecto a s, de x con respecto a t y de y con respecto a t. Para eso vamos a utilizar estas ecuaciones que tenemos aquí y vamos a derivar de forma parcial cada una de ellas. Bien, para encontrar la derivada de x con respecto a s, vamos a escribir derivada de x con respecto a s. Bien, vamos a tomar esta ecuación y la derivamos con respecto a s. Nos quedaría como t la vamos a tomar como una constante, simplemente al derivar va a desaparecer y aquí nos estaría quedando 2 por s. Bueno, del mismo modo vamos a hacer la derivada de y con respecto a s. La derivada de y con respecto a s tendríamos que tomar la función y derivarla con respecto a s. Vemos que t va a ser una constante, o lo consideramos como si fuese una constante, y simplemente derivamos con respecto a la variable s. Nos quedaría menos 2s. Bueno, y ahora hacemos lo mismo para esta otra ecuación. Tenemos la derivada parcial de x con respecto a t. Derivamos esto con respecto a t, nos quedaría menos 2t. Entonces tendríamos la derivada parcial de x con respecto a t menos 2t. Y ahora hacemos la derivada parcial de y con respecto a t, que nos quedaría simplemente 2t. Entonces, estos resultados los vamos a reemplazar en nuestra ecuación de la regla de la cadena. Aquí entonces nos quedaría 2s. ¿Sí? Aquí nos quedaría menos 2s. Aquí nos quedaría menos 2t. Y finalmente aquí nos quedaría 2t. Bueno, no he puesto los signos. Esto entonces es como nos estaría quedando la derivada parcial de g con respecto a t y la derivada parcial de g con respecto a s. Bien, ahora simplemente debemos ver si es que se cumple la ecuación que proponían antes, que es esta ecuación de aquí. Para ello vamos a tomar la derivada de g con respecto a s y la vamos a multiplicar por t. Es decir, vamos a tomar esta derivada de aquí y la vamos a multiplicar por t. Miembro a miembro vamos a multiplicar por t. Entonces esto nos quedaría, simplemente vamos a tomar la derivada de g con respecto a s y lo vamos a multiplicar por t. Y como lo que tenemos de este lado es lo mismo que tenemos de este lado, sería equivalente a multiplicar esto por t. Y luego vamos a tomar la derivada de g con respecto a t y la vamos a multiplicar por s, que es lo que dice aquí. Entonces vamos a multiplicar esto por s, que es equivalente a multiplicar todo esto por s. Bien, luego simplemente tenemos que sumar ambos y ver si efectivamente nos da 0 o no para saber si la ecuación, para saber si satisface la ecuación o no. Bien, ¿qué nos decía entonces esa ecuación? Nos decía que t por la derivada de g con respecto a s más s por la derivada de g con respecto a t nos debería dar 0. Entonces, en lugar de escribir esto, voy a escribir directamente esto, que nos estaría quedando t por la derivada de f con respecto a x por 2s menos, porque vemos que aquí tenemos un menos la derivada de f con respecto a y por 2s. Todo esto más s multiplicado esto que está aquí. Es decir, la derivada de f con respecto a x
por menos 2t, o podría escribir directamente menos la derivada de f con respecto a x por 2t, más la derivada de f con respecto a y por 2t. Bien, aplicamos distributiva, y aquí también. Esto nos va a quedar la derivada de f con respecto a x, y esta t va a multiplicar aquí, nos quedaría 2st menos, y esta t de nuevo va a multiplicar aquí, entonces nos queda la derivada de f con respecto a y, 2st, más, que es este más de aquí, s por esto y s por esto. Entonces eso nos estaría quedando menos la derivada de f con respecto a x por 2ts o st, es lo mismo, más la derivada de f con respecto a y por 2st. Bueno, vemos que ahora, al efectuar esta suma, este término de aquí es exactamente igual a este término de aquí, solamente que son opuestos. Uno tiene signo positivo, porque no está escrito ningún signo, y este tiene signo negativo, por lo que se cancelan entre sí. Y este término de aquí es exactamente igual a este de aquí, y de nuevo tienen signos opuestos, por lo que al sumarlos también se nos cancelan entre sí. Por lo que esta suma efectivamente nos da 0. Y listo, ejercicio resuelto.